Nuestras Biblias en el libro de Josué, capítulo 1, verso 8. Libro de Josué, capítulo 1, verso 8. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Palabra de Dios. Vamos a darle la entrada a nuestro pastor Ismael para que traiga la palabra. Un feliz sábado a todos los que nos acompañan el día de hoy. Dios los bendiga. Me da gusto verles. Llevábamos 2 sábados que no veníamos. Estábamos atendiendo un servicio ceremonial en la otra iglesia diferente. Así que nos alegramos cada vez que podemos estar aquí con ustedes. Estaba haciendo, sí, curioso, y a veces me gusta estar ahí de chismoso en el internet, investigando cosas. Y me llamó la atención que se han documentado vehículos de esta marca Toyota que han superado incluso algunos de ellos 1 millón de millas. O sea, en otras palabras, el carro ha andado 1 millón de millas y está en buenas condiciones. Otro 1,5 millones de millas. Otro más de 2 millones de kilómetros recorridos. Se dice que una Toyota Tundra superó el 1 millón de millas y la compañía entregó una camioneta nueva al propietario por su fidelidad y mantenimiento disciplinado, ¿no? Si ustedes ven las listas de los carros que más duran, esta compañía tiene casi 3 carros en los primeros 3 puestos. Y esto es impresionante. No estoy haciendo aquí publicidad Toyota. No crean que el pastor les está diciendo salgan y vayan y cómprense un Toyota. Solo que me llama mucho la atención porque hay tantas marcas de automóviles. Ustedes se dan cuenta de esto, ¿no? Diferentes países, carros europeos, chinos, de aquí del mismo Estados Unidos, todo tipo de vehículos, pero esta compañía sigue logrando estar en el top 3 y esto a mí me llamó la atención. Y fíjense que esto no es casualidad, ellos tienen una filosofía, la empresa tiene una filosofía llamada Toyota Production System y son pilares que ellos utilizan para la manera en que hacen su fabricación en los automóviles. Algunos de esos pilares son estandarización rigurosa, todo está estandarizado, eliminación absoluta del desperdicio, mejora continua, disciplina en cada proceso, respeto absoluto por el diseño original. Y usted sabe que ellos son japoneses, los japoneses son sumamente disciplinados, prestan atención a cada detalle. Y algo que me llama la atención de esta compañía o lo que ellos hacen es que ellos se aseguran que en la línea de producción, cuando están fabricando sus automóviles, todo detalle se lleve a cabo según el plan, el manual, el sistema que ya habían diseñado. En otras palabras, ellos invierten muchísimas horas diseñando un protocolo de cómo deben de ensamblar un carro y cómo deben de hacerlo. Y ellos exigen a los trabajadores que sigan rigurosamente ese protocolo. Y si ellos logran seguir ese protocolo rigurosamente, entonces pueden fabricar los carros más duraderos del mundo. Entonces todo se basa en simplemente seguir las instrucciones. Si alguno, incluso tienen ellos reglas, si alguna persona en la línea de ensamblaje decide que hay un error, separa toda la línea y resuelven el problema y siguen luego con la línea de ensamblaje. Así que es impresionante cómo esta empresa no da pie a que haya improvisación. Nadie mueve una pieza porque le parece mejor que aquí va. Nadie altera el orden del ensamblaje. Porque este diseño que ellos tienen ya fue probado muchísimas veces, invirtieron muchas horas y ellos saben que funciona y que simplemente lo único que tienen que hacer los trabajadores es seguirlo. Interesante, ¿no? Y por eso ellos logran ocupar los primeros 3 puestos en los mejores vehículos que se venden. El sistema funciona, obviamente, cuando se sigue. Y ahora quiero que presten atención a esas palabras de Jesús, que
dijo allí en el capítulo 7 de Mateo, versículo 24 y 27. Él dice, cualquiera pues, Mateo 7, versículo 24, capítulo 7, versículo 24, estas palabras de Jesús es después de él haber dado el sermón de la montaña, donde da instrucciones a todos sus discípulos y las personas que estaban escuchándolo. Y miren lo que dice, 24. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿Sí? Jesús estaba diciendo a las personas que estaban allí, esto era lo que estaba diciendo, si ustedes escuchan estas palabras que yo acabo de decir, todo el sermón de la montaña, y lo ponen en práctica con precisión milimétrica, si siguen rigurosamente lo que yo les acabo de decir, los voy a comparar a un hombre que construyó su casa sobre la roca. Y luego él narra allí lo que ocurrió, versículo 25. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Y no cayó porque estaba fundado sobre la roca. Y luego viene el versículo 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y miren lo que ocurrió con esta casa. Y descendió la lluvia, versículo 27, y vinieron los ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Y cayó y fue grande su ruina. Qué interesante. Ambos grupos escucharon las palabras de Jesús. Ambos. Tanto los que son ilustrados por el hombre insensato que construye su casa sobre la arena, como los que son ilustrados como este hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Los dos escucharon. La diferencia está en que el hombre prudente decidió poner en práctica esas palabras que escuchó. En cambio, el hombre insensato no creyó esas palabras, o lo creyó a medias. ¿Sí? Tal vez dijo, bueno, sé que tengo que construir una casa. No creo que tenga que ser tan riguroso como el vecino. O sea, miren, yo ya estoy por terminar y este amigo apenas está poniendo el fundamento. O sea, yo creo que es un exagerado, ¿no? Se me hace que se está tomando las cosas muy en serio. Yo creo que debería relajarse un poco, bajarle un poquito, ¿cierto?, al nivel de intensidad. Y el otro seguía ahí trabajando, ¿no? Y parecía que el que iba ganando, ¿quién era? El que construyó sobre la arena. Claro, ya tenía su casa lista, ya estaba disfrutando, no tuvo que trabajar tanto. Y cualquiera diría, qué bárbaro, este es el inteligente. Sí. Y eso es lo que hacemos hoy, ¿no? Vemos a gente que aparentemente les va bien y ustedes dicen, miren, qué bárbaro. Y eso que ese amigo ni va a la iglesia, ni esto, ni nada, ni hace todo lo que... Y le va mejor que a mí. Espérate. Le va mejor que a ti por un momento, tal vez, ¿cierto? Por un tiempo. Pero de repente se suelta la lluvia, vienen los ríos, soplan los vientos, dan con ímpetu contra la casa. ¿Y qué le pasa a aquella casa? Se cae. Y ahora, ¿quién quedó como el ganador? El prudente. El que era visto como el exagerado, el que era visto como el que estaba yendo demasiado lejos, resulta que se convierte en el prudente. La diferencia no fue la información. Los dos recibieron la misma información, cómo se debe construir una casa. La diferencia estaba
en seguir con precisión milimétrica las instrucciones. Lo mismo que hace esta compañía, que es número 1 en venta de autos a nivel mundial, que hacen que sus empleados sigan al pie de la letra cada paso del ensamblaje de estos carros. Y por eso logran tener el éxito que han tenido. Ahora, si Toyota tuviera un procedimiento errado en la construcción de carros y ellos siguieran de forma milimétrica este procedimiento, aunque fueran muy obedientes al proceso, los carros serían malos carros, ¿están de acuerdo conmigo? Porque el procedimiento está equivocado. Pero ellos procuran que el procedimiento esté tan perfectamente diseñado y que tiene tanto éxito que saben que si se sigue, funciona. ¿Sí? Ahora les hago una pregunta. ¿Creen que ustedes que Dios está completamente seguro que sus instrucciones, si se siguen al pie de la letra, con precisión milimétrica, funciona? ¿Creen ustedes eso? Claro que sí, es su palabra. ¿Quién es más inteligente que Dios? ¿Quién es más sabio que Él? ¿Cierto? Cualquier científico o compañía se queda en pañales al lado del Señor. Él es el omnisciente, el que todo lo sabe. ¿Sí? Su conocimiento no tiene fin. Ha hecho todas las cosas que existen. El ser humano sigue intentando entender todo lo que hay en el universo, incluso el cuerpo humano. Ahorita mi esposa está hablando acerca de los músculos, tantos misterios que hay. Uno de ellos, le comentaba a mi esposa ayer, casi se me explota la cabeza de haber entendido esto, porque pues yo cuando estaba en la preparatoria me acuerdo que llevaba clases de física y no le entendía nada al maestro. Él siempre nos contaba una historia antes de comenzar la clase de cosas que le pasaban, de que tenía un perrito y luego el perrito se le murió. Todo eso me acuerdo, hermano, de todo eso me acuerdo. Pero de lo que me enseñaba la clase, absolutamente nada, no se me quedaba nada en el cerebro. Si alguien se siente relacionado conmigo, identificado, no se sienta mal si le fue mal en la primaria o en la secundaria, es normal, es normal. Y le decía a mi esposa, imagínense que Isaac Newton, él, pues ustedes saben que este es el hombre del asunto de la gravedad. ¿Sí? Él estaba viendo un árbol ahí de manzanas y de repente ve que cae una manzana y él dice, ah caramba, ¿por qué la manzana se cae? ¿Por qué no se queda flotando? Hay gente que se le ocurren estas cosas, ¿no? Usted ve que una manzana se cae, usted no se pone a pensar por qué se cayó, cuál es la ciencia detrás. Se cayó la manzana y ya, ¿no? Pero hay gente que obviamente piensa más que nosotros y este hombre dice, ¿por qué será que esta manzana se cae? ¿Por qué las cosas se caen al suelo? O sea, ¿por qué las cosas van hacia abajo? ¿Por qué las cosas no van hacia arriba? ¿No? Para ustedes suena eso como obvio, ¿no? Pero no es tan obvio como suena. Entonces, este hombre descubre que hay una ley que se llama la ley de ¿qué? De gravedad, ¿sí? Y dice él, es que hay una ley, parece ser que las masas, los cuerpos, entre más grandes sean, como el planeta Tierra, tienen como un magneto, ¿sí? Y jalan las cosas hacia el centro de esto, y por eso las cosas se caen. Y todo el mundo le creyó, todo el mundo le creyó. Y sí, pues tenía razón, ¿no? Las cosas se caían y todo lo demás. Pues años después sale este hombre con un cabello así medio alborotado. ¿Alguien sabe de quién estoy hablando? Albert Einstein, sí, Albert Einstein. Sí, este hombre era tan ocupado que ni tiempo de peinarse le daba, ¿no? Y Albert Einstein se pone a darle una revisada a lo que decía Newton y dice, yo creo que este amigo se equivocó. Yo no creo que los cuerpos sean un magneto. Yo creo que lo que ocurre es otra cosa. Yo creo que lo que ocurre es que el universo es como un trampolín. Se lo imagino como un trampolín. ¿Se han visto los trampolines donde juegan los niños? Brincan, ¿no? Eso. Y si usted pone una pelota de boliche en el centro del trampolín, ¿qué pasa con el trampolín? Se hunde, ¿cierto? Se hunde. Entonces, de cuenta que esa bola de boliche es el planeta Tierra. ¿Sí? Se hunde. Entonces, el universo es como una tela, como un trampolín. Y estos planetas, por el peso, hacen que esta tela que tiene, este trampolín que tiene el universo, se hunde. Entonces, si algo está muy cerca de esa masa de cuerpo tan grande, en otras palabras, si usted pone una bola de boliche en la mitad de un trampolín y luego suelta una canica en el extremo del trampolín, ¿para dónde se va a ir la canica? Por donde está la bola de boliche.
por el peso. Entonces no es un magneto, lo que pasa es que el peso de los planetas en este trampolín que se llama el universo jalan las cosas hacia ellos, ¿sí? Y hacen una curva. Y Einstein logró demostrar, ¿cierto?, que esto era lo que ocurría. Eso fue muchos años después que Newton, ¿sí? Y les apuesto que probablemente Einstein dijo algo que estaba equivocado y va a salir otro unos años más adelante y va a decir, esto, hermanos, lo que le estoy diciendo, son cosas que Dios creó, que el hombre todavía está intentando entender, que el hombre no logra en su mente todavía. Saben que ni siquiera saben los científicos ahorita qué es este trampolín, esa tela que tiene el universo, no entienden todavía esto, no lo comprenden, están intentando entenderlo todavía. Y así es el conocimiento de Dios, es tan abarcante, tan impresionante, tan inmenso, mis hermanos, tan inmenso, que el ser humano se queda corto. Y ahora les vuelvo a hacer la pregunta. ¿Creen ustedes que Dios está seguro que si seguimos sus directrices, ¿cierto?, sus pasos, su manual, al pie de la letra con precisión milimétrica, nos va a ir bien o no? Amén. Por eso Jesús dijo, el hombre que me escucha y hace estas cosas, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Ahora quiero ilustrarlo con una historia que está en la Biblia y aquí quiero que basemos nuestro mensaje de hoy. Los invito a ir conmigo al Evangelio de Lucas, el capítulo 5. Hay una historia corta allí, pero una historia que ilustra este principio que estoy tratándoles de enseñar. Ahí en Lucas capítulo 5, el versículo 1. Dice que aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír ¿qué? Palabra de Dios. ¿Decían las palabras de Jesús? La palabra de Dios. La gente creía realmente que cuando Jesús hablaba era la palabra de ¿quién? La palabra de Dios. Y yo creo que igual deberíamos de pensar de la Escritura. Cada vez que abrimos este libro, mis hermanos, no estamos abriendo un libro. ¿Qué estamos abriendo? La palabra de Dios. Amén. Y las personas iban entonces a escuchar la palabra de Dios. Y luego dice el versículo 2. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago. Y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban ¿qué? Sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de quién? De Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Hasta ahí parémosle. Está Jesús aquí, las personas lo están escuchando y creían que lo que Jesús les decía era realmente la palabra de Dios. Y se agolpó tanta gente que la pequeña playa donde estaban se llenó, se saturó tanto que Jesús le dice a Simón, le dice, oye, dame chance y me subo en tu barca y desde ahí yo les enseño porque es que ya no hay para dónde, ¿no? Y pues Pedro le dice, adelante, súbete, ¿no? Y se sube Jesús a la barca, ¿no? Y vamos a ver qué más sigue ocurriendo. Versículo 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, que luego le puso por nombre Pedro, ¿no? Le dice, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Entonces, termina Jesús de enseñar, estás en la barca y dice, bueno, este hombre me prestó su barca, pues vamos a darle un donativo, ¿cierto? Por su amabilidad de prestarnos la barca. Y le dice, ¿sabes qué? Vete, llévate la barca, llévatela hasta más adentro y tira las redes, ¿sí? Acuérdense, esperen. Les acabo de decir que las personas pensaban que cuando Jesús hablaba era la palabra de ¿quién? De Dios, ¿ok? Entonces miren lo que le dice Pedro, versículo 5. Respondiendo Simón le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Y luego añade allí,
mas en tu palabra echaré la red. Imagínense qué dura situación la de Pedro. O sea, yo me pongo en los zapatos de él, mis hermanos. Toda la noche tratando de pescar. Ese trabajo es duro. Yo no sé si a ustedes les ha tocado ir a pescar alguna vez. No estoy hablando de pescar de ese con el palito y que tiras la conona. Ese no es. Ese es relajado, nos gusta. Esto era, mis hermanos, con unas redes pesadas. Las tenías que tirar, ¿sí? Y de ahí si había pescado, jalabas. Si no había pescado, todo ese trabajo de jalar las redes en vano. Prácticamente tiraste la red de gratis. Y que de repente se te enredó, ¡ay! A desenredar la red, ¿no? Era un trabajo duro, duro. Estos hombres eran hombres fuertes allí. Y toda la noche trabajando duro, mis hermanos. Trasnochados, cansados. Luego dice, bueno, no agarramos nada, ni modo. Vamos a ir a escuchar a Jesús. Y se van a escuchar a Jesús. Y cuando lo escuchan están impresionados. O sea, no les cabe duda de que era palabra de Dios, que este hombre era un hombre especial, ¿no? Y llega Jesús y le dice, Pedro, mira, llévate las barcas para allá, para el centro, y vuelve a tirar las redes. Y Pedro hace la matemática y dice, a ver, estuve toda la noche tratando de agarrar un mísero pescado. No agarré nada. Ustedes saben que de noche es cuando más se agarra pescado, eso es lo que dicen los pescadores. Y ahora este amigo me está diciendo que vaya, ahorita que está de día, ¿sí? Y tire las redes ahí y que algo voy a agarrar. Entonces, había un conflicto ahí en la mente de Pedro, pero Pedro a la misma vez pensaba que este hombre algo tenía especial, algo tenía. Él estaba convencido que algo tenía. Y dice Pedro, está bien, no estoy completamente convencido, pero en tu palabra que lo voy a hacer, lo voy a hacer, lo voy a hacer. Y antes de ver qué ocurre, miren esta cita, dice, estás hablando acerca de cuando Jesús hablaba, miren, nunca hombre habló como este hombre. Sus palabras tenían un poder convincente, porque procedían de un corazón puro y lleno de amor, simpatía, benevolencia y verdad. Sus palabras caían en los oídos del pueblo como música. Los que estaban acostumbrados a las enseñanzas frías y sin vida de los escribas y fariseos quedaban encantados con su gracia y autoridad. Escuchar a Jesús era un deleite, mis hermanos. Era un deleite. Yo no sé qué estación de radio tú escuchas. La gente tiene sus estaciones preferidas, ¿no? No tienen que decirme cuál es la suya. Yo espero que sean los podcasts que grabamos aquí en la iglesia, ¿no? Escuchando a nuestro hermano Raudel allí enseñando las 28 creencias de la iglesia. Espero que esas sean su emisora preferida. Pero tenemos gustos, ¿no? Y hay emisoras que nos gustan porque nos gusta cómo la persona habla, o algún programa allí, ¿no? Que nos gusta escuchar, o algún predicador que nos gusta escuchar, o algo, porque suena agradable a los oídos, ¿no? Dice que las palabras de Jesús caían como música a los oídos del pueblo, quedaban encantados con su gracia. Hermanos, tanto así, que no sé si recuerdan la historia cuando los líderes de la iglesia mandan a los guardias a meter a la cárcel a Jesús. Le dicen a los guardias, vayan y me lo traen preso. Me lo traen. Y ellos van bien obedientes, ¿no? Y empiezan a caminar. Llevaban su objetivo, su misión allí, a lo que iban. Hermanos, y empiezan a acercarse. Y mientras se acercan, empiezan a escuchar lo que Jesús está hablando, enseñando. Y entre más se van acercando, como que más lentos se van haciendo los pasos. Y como que ya se les está olvidando hasta qué fueron. Y luego se quedan ahí escuchando y quedan tan sorprendidos que se devuelven otra vez sin Jesús. No cumplieron la misión. Y le dicen los líderes de la iglesia, ¿y dónde está lo que les pedí? ¿Dónde está Jesús? Y le dicen, ningún otro hombre ha hablado como este hombre. O sea, no pudimos. O sea, lo escuchamos y quedamos, pero
anonadados, ¿cierto? Escuchar a Jesús, mis hermanos, era un deleite, era un gusto. Y algunos de ustedes podrían pensar, qué afortunados fueron los que vivieron en ese tiempo, ¿no? Que tenían ahí al maestro y lo podían escuchar todo el tiempo. Aquí lo tenemos también nosotros, mis hermanos. Cada vez que tú abres la Escritura, cada vez que tú lees las palabras de Jesús, estás escuchando su voz. Estás prestando oído al maestro más grande que ha existido en la historia de este planeta. Así que no te pierdas esa oportunidad. Sigamos leyendo a ver qué pasó con esta historia de Pedro. Versículo 6. Y habiéndolo hecho, Pedro tiró la red, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces. ¿Y qué le pasaba a la red? Y se rompía. Entonces, versículo 7, hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, porque con una barca no podían, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que las dos barcas, mis hermanos, ¿qué les pasaba? Se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Se olvidó de los pescados, mis hermanos. Quedó tan impresionados que este hombre les dijo: ve y haz esto. Y lo hizo y ocurrió, que no tuvo cómo más sino caer de rodillas. Señor, apártate de mí, soy un hombre pecador. Cuando una persona ve el poder de Dios a actuar, hermanos, queda tan impresionado que no queda más sino reconocer: yo soy tan insignificante y este Dios con el que estoy tratando de interactuar es tan grande, ¿cierto? Y eso fue lo que le ocurrió a Pedro. Estaba impresionado por lo que acaba de ocurrir. Ahora sí, Pedro no tenía la menor duda que este hombre que hablaba realmente era la palabra de Dios hablando. Porque así es la palabra de Dios. La palabra de Dios dice y se hace. En el principio no existía nada. Y Dios habló y existió. Y todo lo que vemos que está hecho, fue hecho de lo que no se veía. Y eso que no se veía era la palabra de Dios. Así que cuando Dios habla, las cosas funcionan. Así que cuando Dios ha colocado en su palabra directrices, promesas, enseñanzas, leyes, mandamientos, decretos, orientación, y nos dice: esta es mi palabra, te la doy, si la pones en práctica, funciona. Funciona, mis hermanos, porque es Dios, viene de Él. Él no tiene cómo fallar, Él no se equivoca. Y a veces la palabra de Dios puede que no tiene mucho sentido en nuestra mente, como no lo tenía para Pedro en su momento. Toda la noche estuvimos pescando, ahora este amigo me dice que vaya y tire las redes. ¿Cómo es posible? A veces no tiene sentido. Dios te pide hacer cosas, mis hermanos, que para ti, en tu corazón y en tu mente, tú dices: esto, o sea, no me parece. No concuerda con lo que yo quiero, con lo que yo creo. No concuerda. No concuerda. Y muchas personas hacen como el hombre insensato, que no toman en serio estas palabras y dicen: me voy por el camino fácil, hago la casa sobre la arena. Pero yo te aseguro que si tú tomas las palabras del Señor en serio y las sigues con precisión milimétrica, no hay cómo fallar, mi hermano. No hay cómo fallar. Josué capítulo 1. No vayan allí porque nos vamos a quedar en esta historia. Lo leo para ustedes. Josué capítulo 1, versículo 8. Dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, es Dios hablándole a Josué, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces, ¿qué va a ocurrir? Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. El hombre prudente. Josué, si tú decides seguir lo que te estoy diciendo al pie de la letra, como los trabajadores de la empresa de Toyota,
al pie de la letra. Te aseguro, Josué, que haré prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Esa promesa se repite para nosotros hoy, mis hermanos. La obediencia activa, seguir las instrucciones de Dios, trae una bendición. Deuteronomios 28, versículo 1 y 2, no lo vayan allí, lo leo para ustedes. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Amén. Él les está asegurando que si ellos siguen la palabra de Él, va a funcionar, van a prosperar, van a salir adelante. De hecho, el Antiguo Testamento, la historia del Antiguo Testamento es esto. Son personas que se les dieron instrucciones, que no las siguieron como debieran y se metieron en un montón de problemas. ¿Están de acuerdo conmigo? Y ahí andaba el Señor. Hablamos con el hermano Clemente durante este martes pasado, que ese era el trabajo de los profetas. Los profetas iban y hablaban al pueblo y le decían, mira, se salieron del camino, vuelvan a hacer lo que Dios les dijo que hagan y les va a ir bien, háganlo y les va a ir bien. Algunos aceptaban que eran la minoría, pero la mayoría decían, uy, como que me gusta más construir sobre la arena, ¿no? Mejor agarro un poquito de lo que me dice el Señor, pero le mezclo un poquito aquí de lo mío y hago una receta bien buena. Y ahí se andaba metiendo en problemas. Y ahí iba el profeta, oye, que no, que el Señor te dice que por aquí, por allá no, por aquí. Y se aburrían, se cansaban tanto de los profetas, que no eran los profetas, mis hermanos. No eran los profetas, era Dios hablando a través de ellos, era el mensajero. Es como que alguien te traiga los papeles para ir a corte, porque te metiste en un problema, y agarres a golpes al cartero. ¿Qué culpa tiene? Lo único que está haciendo es llevar los papeles que le dieron a él ahí en la corte y llevártelos a ti. ¿Él los escribió, mi hermano? No, no los escribió. Y ese era el trabajo del profeta. Y entonces ya no se lo aguantaban más los reyes y ahí los metían a la cárcel y los trataban mal y les decían que se callaran mejor. Y ahí está el pobre profeta sufriendo. Pero esa ha sido la historia, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento. Y Dios les decía, pero si ustedes lo siguen, si siguen mis palabras, entonces vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Dios, Jehová. ¿Cuántos quisieran que las bendiciones de Dios se derramaran sobre ustedes? Amén, yo también quisiera eso. Y es bien fácil, mis hermanos. Sigue con precisión milimétrica lo que el Señor te dice y no hay cómo fallar. Las bendiciones se abren como una bodega. Ser obediente al Señor es como si tú tuvieras la llave para abrir, ¿cierto?, esa bodega donde están todas esas bendiciones y Dios las derrama sobre ti. Proverbios 4, 20, 22. Hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo el cuerpo. Quisiera terminar contándoles una historia que ocurrió en el año 1970. En el año 1970, la misión Apolo 13 fue lanzada por la NASA. En la tripulación iba el astronauta Jim Love, Jack Swigert, que me perdone si dije mal su nombre, y Fred Hayes, si así es que se pronuncia su nombre. Y ahí iban contentos en el espacio, cuando de repente una explosión destruyó un tanque de oxígeno. El oxígeno empezó a bajar, el dióxido de carbono comenzó a subir, la energía empezó a ser mínima y la temperatura empezó a congelar. Terrible situación, ¿no? Y ahí ni llamada a la ambulancia, mi hermano.
¿Quién te rescata en una nave de esas cuando estás por allá, quién sabe cuántos metros de altura? De aquí sacaron la famosa frase, no sé si alguno la ha escuchado. Houston, tenemos un problema. De aquí salió, se les explotó el tanque de oxígeno, empezaron a quedarse sin aire, el dióxido de carbono subió, la temperatura empezó a congelarlos y llamaron a la base en Houston, donde había salido el cohete. Houston, tenemos un problema. Y sí que era un problema. Y en Houston diseñaron soluciones improvisadas para ver si podían resolver esto. Si los astronautas no seguían exactamente las instrucciones transmitidas por radio, iban a morir. Cada interruptor, cada cálculo, cada encendido del motor, cada corrección de la trayectoria, un error mínimo, mis hermanos, y la nave se desintegraba en la atmósfera. Así estaba. Y eran cosas sencillas, pero tenían que seguir con tanta precisión las instrucciones de la base en Houston, que si no lo hacían, todos iban a morir allí. Failure was not an option. The astronauts had to rely on their Speedmaster chronographs to time the mid-course engine burns that ensured their safe re-entry into the Earth's atmosphere. It worked perfectly, and the capsule splashed down on target in the South Pacific Ocean. The mission was dubbed a successful failure. It demonstrated what could be achieved through teamwork and ingenuity. For its role in enhancing the probability of mission success and flight safety of the Apollo missions, Omega was presented the coveted Silver Snoopy Award in October of 1970. To the astronauts and to all of us. Tuvieron éxito. La palabra de Dios es parecido a este diseño que las personas en Houston dieron a los astronautas. No es teoría religiosa, es arquitectura para la vida. El Señor quiere que te vaya bien en la vida. Como Toyota, cuando sigues el diseño, la vida dura y es próspera. Que construyó su casa sobre la roca. Y su casa no cayó, porque la verdad funciona con precisión milimétrica. La palabra de Dios, mis hermanos, puesta en práctica, absorbida por el corazón y la mente, llevada a la práctica, no tiene cómo fallar. Y esa es mi invitación para hoy, mi querido hermano. Que no tomes este libro como cualquier otro libro. Que tú hagas de la palabra de Dios la guía de tu vida. Que lo estudies con perseverancia. Yo te aseguro, hermano, yo no sé cuántas veces ya lo he dicho, pero te lo vuelvo a asegurar. Si tú el día de hoy te comprometes a estudiar este libro, al principio no va a ser una tarea fácil, te lo aseguro. Si llevas este libro años empolvado allí, sin que lo hayas abierto, o que lo hayas agarrado superficialmente, te va a costar al principio, claro. Pero a medida que tú sigues invirtiendo tiempo y esfuerzo en tratar de entender la voluntad de Dios para tu vida, mis hermanos, solo es cuestión de tiempo para que Dios haga maravillas en tu vida. Dios te bendiga. Ahora, Señor y Padre del cielo, hoy hemos aprendido que su palabra, Señor, se cumple. Que cuando nosotros decidimos tomar su palabra en serio y aplicarla en nuestra vida con precisión milimétrica, su palabra se cumple, Señor. Porque usted no es Dios que mienta. Nosotros sí mentimos, Padre. Nosotros decimos una cosa y luego hacemos otra. Pero usted, Señor, lo que usted dice, se hace. Usted le dijo a Pedro que tirara la red y al tirarla él sacó peces de allí. Y yo estoy seguro que así mismo, Padre, esa promesa sigue vigente. Si mis hermanos y hermanas toman su palabra en serio, la aplican a su vida, entonces los milagros comenzarán a ocurrir. Oro, Dios, para que esto sea una realidad en nuestras vidas. Que podamos ser fieles a su voz, como decía este canto, Señor. Que podamos ser siervos humildes suyos, dispuestos a escuchar y obedecer. Yo sé que usted nos va a llevar a las praderas verdes,
a los mejores lugares, Señor. Va a transformar nuestra vida y va a hacer de nuestra vida una bendición para las demás personas también. Pido esto para nuestros hermanos y hermanas, Señor, para mi propia vida. Se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Dios les bendiga.